Muy buenos días, hermanos amados. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el nombre poderoso y santo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Una vez más, un día más, hermanos amados, de este mes de junio. Dando gracias a Dios por darnos esta bendita oportunidad de estar delante de la presencia de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios esta bendita oportunidad para proseguir con la enseñanza del libro de Segunda de Corintios, ya tomando la curva final, la recta final ya en el capítulo 12 de Segunda de Corintios. Hemos venido viendo todas estas enseñanzas que genera este capítulo, ¿verdad? Esta carta maravillosa. Bueno, se cortó la otra transmisión, tuve que volver a entrar. Tuve un impasse ahí con la transmisión del programa. Así que bueno, pido disculpas, no manejo mucho el tema de cuando uno aprieta algo ahí y no lo puede sacar. ¿Bien? Así que tuve que prescindir. Saludamos a nuestro hermano Rodrigo Vázquez. Amén. Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Bendiga a su madre, a nuestra amiga Janet. Adiós. Le dé fuerza también para pasar un momento difícil de salud que está viviendo. Amén. También a mi hermana Carmen Varas, también que está con nosotros ahí. Y Arnoldo Cáceres. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y a todos aquellos que van a ver el programa de una forma indiferida, quiero contarles que el día de ayer estuvimos con los hermanos de la Quebrada. Nos gozamos el día de ayer con ellos en la presencia de nuestro Dios. Siempre es grato, ¿cierto? Compartir con los hermanos, como dice el salmista, es maravilloso esta porción que nos toca de compartir, ¿cierto? Con los hermanos en armonía, poder abrazarnos, poder desearnos bendición de corazón, provocarnos al amor y a las buenas obras. Ciertamente no lo podemos hacer con todo porque las distancias a veces nos impide, ¿verdad? Que tengamos esta clase de comunión los unos con los otros, pero con lo que nos podemos hacer, gloria al Señor,
porque lo podemos hacer. Amén. Así que le damos gracias, Señor, por permitirnos esta instancia maravillosa de poder estar en su casa de oración cada día y poder gozarnos y alegrarnos, pese a las inclemencias del tiempo. Porque ciertamente el tiempo a veces, hermanos amados, nos juega en contrario, los fríos, las lluvias, pero maravilloso es nuestro Dios. Amén. Bien, el apóstol acá en el capítulo 11 viene defendiendo su ministerio delante de los corintios, y aquí hace una reseña de lo que él ha vivido por causa del Evangelio. Termina el verso 33 del capítulo 11, dice: fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. O sea, podríamos decir, hermanos amados, que esa acción, eh, quizá para el tiempo de hoy día, que no sé, un pastor escape de esas manos, de esa manera, parecería más bien como un escape delictual, que un escape, hermanos amados, por predicar la palabra, porque ciertamente es absurdo que sean perseguidos predicadores que no usan armas, que no son violentos y que sean perseguidos por pregonar el Evangelio. Es totalmente absurdo. Y luego en el capítulo 12, Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense más de mí, más de lo que mí ve o oye. ¿Mm? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Pablo está expresando con respecto a sus revelaciones, pero no se menciona a él por lo mismo, porque no, hermanos, quiere él enaltecerse en un sentido, y lo está diciendo con mucha verdad. No quiere gloriarse como persona. Ciertamente Dios da, hermanos amados, y de hecho podemos examinar históricamente a través de la misma escritura dones y manifestaciones de Dios en los hombres, ¿verdad? Pero no para todos iguales en un sentido, sino necesaria de acuerdo a lo que Dios estima. Hoy día nosotros nos encontramos con gente que dice haber ido al infierno, dice haber subido al cielo, y se gloria en eso, que estuvo ahí, que vio a fulano, que vio a mengano, que vio a sutano, y lo hace con un fin de gloriarse, de conseguir réditos económicos, mm, acudiendo a la buena voluntad a veces, y por qué no decir a la ignorancia de muchos. ¿Sí? Viven como un proceso místico, hermanos amados, donde ellos son especiales. Y de hecho, no, por nuestra manera de pensar, hermanos amados, estos hombres o mujeres quedan posesionados de esta manera dentro de la iglesia.
Y es como pasaba en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel sucedía que cuando Dios levantaba un profeta, el profeta era Dios mismo en la tierra. Entonces muchos acudían ahí al profeta y era como la autoridad máxima. Pero en la gracia Pablo trata de explicar que no es así, porque el derramamiento del Espíritu es general, para toda la iglesia, repartiendo, repartiendo dones a cada uno según como a Dios le parece. Y Pablo habla de sí mismo, aquí está hablando de él. Pero escuche bien lo que Pablo concluye, cómo discierne Pablo la actitud de Dios hacia él. ¿Mm? Dice, eh, sin embargo, dice, pero, y para que la grandeza de las revelaciones no me enaltece, no me exaltes, pero exaltase de mediamente, me fue dado, ¿qué cosa? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, que si bien es cierto, hay una gloria que Dios le da al hombre, pero bendiciones, mi hermana Carmen Vara. Dios le bendiga mucho. Si bien es cierto, pero hay un grado a donde uno puede llegar. ¿Mm? Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mi carne y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta divina. Ahora, quiero un poquito detenerme aquí, en esta oración de Pablo. Si usted se fija, escúcheme, dice, con respecto a ese aguijón o esa enfermedad que Pablo cargaba, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Analicemos esto con respecto a muchos entendimientos que están errados hoy día con respecto a lo que Dios da o lo que Dios nos tiene que dar. Hoy día se ocupa la palabra yo decreto. Yo decreto que esta enfermedad salga de mí. Estará bien con respecto a lo que Pablo dice acá. O con respecto a lo que Cristo enseñó. Dice, pedid. Pedir no es decretar en ninguna parte de la escritura. Yo no la encuentro por lo menos. Si alguien la puede encontrar y me la puede citar, gloria al Señor. Que diga que el Señor dijo, decrete y va a ser así. O tal vez estamos confundiendo lo que dijo el Señor, que si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, diría este monte, desarráigate y plántate en el mar, sería. Ahora la pregunta es, ¿ha habido algún hombre en la historia que ha hecho esto? A veces malinterpretamos lo que la Escritura dice. Y esto nos conduce a qué cosa? A un error. Y un error nos puede costar, hermanos amados, la salvación. Por eso que debemos ser, hermanos amados, precavidos en las Escrituras, en leer bien. Luego Pablo concluye, dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién se goza en el problema? Le da gracias a Dios cuando está pasando por alguna prueba. A veces tendemos a desmayar. ¿Y por qué no decirnos? Si no pusiéramos un freno en nuestra boca, hablaríamos mal de Dios. Porque decimos, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios y estoy pasando esto. Quizás lo suyo
es nada comparado con lo que pasaron nuestros hermanos, y aún más con lo que pasó al Señor. Esa es la diferencia. Y Pablo, entendiendo esto, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada sois, con todas las señales del apóstol, con todas las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo os he sido carga? Perdonadme este agravio. Es el desahogo del apóstol a una iglesia indolente, a una iglesia, hoy día podríamos decir, inconsciente. La escritura dice, por ejemplo, no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados. Con el juicio que uno mide o con la vara que uno mide será medido. Por eso dice el Señor que debemos juzgar con justo juicio. Hay hombres que son de Dios, hay hombres que se esfuerzan en las cosas del Señor y a veces no son reconocidos. Pero aquí no estamos hablando de un reconocimiento, hermanos amados, que es lo que Pablo expresa aquí, de un reconocimiento público donde se le haga un monumento, donde se le celebre, como lo hizo la Iglesia Católica al imponer este feriado que hoy día estamos viviendo, en San Pedro y San Pablo. No, no está hablando de eso. Hay un reconocimiento, hermanos amados, que el mismo Pablo dice, acordados de vuestros pastores, que os enseñaron la palabra. Y esto se viene, hermanos, desarrollando desde el tema de las ofrendas hacia este tiempo. Pablo reclama, hermanos amados, de cierto modo, el trabajo que llevó a cabo en la iglesia de Corintios, que no fue reconocido, hermanos amados, económicamente para él. Y no es que Pablo, como dice, no es que busque dádivas, no es que busco, en palabras nacionales voy a usar, no es que quiero que ustedes me paguen todo el trabajo, pero sí dice busco frutos. Ahora, lo más injusto de esta iglesia era que reconocía a otros hombres y no reconocía a Pablo, que había efectuado un arduo trabajo dentro de la misma congregación en cuanto a enseñar, en cuanto, hermanos amados, a, a exhortar la escritura, a preocuparse del crecimiento de la iglesia. Era un trabajo, es un trabajo. Y el obrero vino a orar, y eso es lo que Pablo le reclama a los corintios. Ahora, en cierta parte, claro, tal vez él tuvo la culpa, porque no permitió que ellos, en parte también, lo apoyaran económicamente. Porque aquí habían dos problemas, dos situaciones que está revelando esta carta. Había, hermanos amados, un dejo de inconsciencia de parte de los corintios con respecto a la labor que Pablo como apóstol efectuó de la misma iglesia. Pues Pablo no trabajó en todas las iglesias, pero sí en esta, y trabajó arduamente. Por ejemplo, el día de ayer hablábamos de la iglesia de Colosa. Esa iglesia, hermanos amados, Pablo no trabajó ahí. Envió la carta de enseñanza, de, de, de exhortación, por la preocupación que había de ellos. Y este es el reclamo de Pablo. Pero si se me ha hecho un necio al gloriarme, pero vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol ha sido hecha entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque, y ahí le pregunta,
He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos, aunque amándonos más, sea amado menos, pero admitiendo esto, que yo, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por el engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo? Hablamos y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá de todo asunto. Y he dicho antes, y ahora os digo otra vez, como si estuviese presente. Ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pregunta el apóstol Pablo. Y aquí la dureza. Dios bendiga a nuestra hermana Fernanda Bustos. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual no gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad, cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Gloria a Dios. Matilde Romero, Dios le bendiga, desde la Argentina. Esta carta, que es la segunda, Pablo les habla muchas verdades a la actitud que tomaron los corintios con respecto a él, con respecto a su apostolado, su mezquindad en la mantención de la obra, su menosprecio, aquel hombre que trabajó dentro de la iglesia, que, hermanos, se desvivió por ellos, pero aún así la actitud de Pablo es como la actitud de Cristo, como que mientras más lo odiaba, más amaba. Ahora, Pablo dice una gran verdad. Debemos examinaros, dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es una pregunta. Cuando alguien le pregunta, hermano, ¿y cómo está usted con respecto a la fe? Dicen muchos, el Señor sabe. Pero nosotros sabemos y conocemos nuestra condición.
Sabemos si estamos cerca o estamos lejos. Sabemos si estamos haciendo o no haciendo la voluntad de Dios. Lo sabemos claramente. Aquellos que por supuesto tenemos el Espíritu Santo. Porque el que no tiene el Espíritu Santo tiene una mente totalmente relativista. Totalmente relativista. Yo debo examinarme a la luz de la palabra si realmente nací de nuevo o no. Cuando hablamos del nuevo nacimiento o cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no hablamos, hermanos amados, de la manifestación en los dones. No, hablamos de el cambio que se produce en nosotros. Y a esto estaba apelando Pablo. Pero por eso dice, no busco dádivas, no busco réditos económicos de parte de ustedes. No es que buscara eso. Pablo dice que buscaba frutos. Sí. Porque ciertamente el árbol se conoce por su fruto, hermano. Esa es la máxima de lo que Cristo dijo. Hoy día a usted le dicen, usted tiene el Espíritu Santo porque habla una lengua. Si no habla lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Creo que es muy pobre decirlo de esa manera, de acuerdo a lo que la Escritura dice. Porque a mí la Escritura siempre, de hecho el día de ayer como hablábamos de Colosenses y hablaba del testimonio de los colosenses, o sea, había fruto, del buen testimonio que tenían los colosenses. Y Pablo plantea, ¿cierto?, a la iglesia en Colosa, que fuera de Cristo no hay nada, porque habían penetrado ahí dentro de la iglesia cosas absurdas, cosas que no van con la Escritura. Entonces, hermanos, debemos examinarnos si estamos realmente en la fe, o tal vez hemos sido reprobados. ¿Y cómo se conoce esto? Bueno, cuando mi corazón está totalmente inclinado a hacer, escuche bien, a hacer la voluntad de Dios, dejando todas las cosas que son de la tierra: ira, enojo, contienda, maledicencia, avaricia, que es más o menos lo que se presenta en este caso, y esto es lo que Pablo dice. Menciona una serie de pecados, dice, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación, lascivia que han cometido. Pablo no quería encontrarse con esta sorpresa, porque ciertamente Pablo alabó en parte aquí a los corintios un cambio, una transformación, pero había cosas que no habían sido cambiadas en ellos. Y Pablo esperaba no encontrarse en esta condición. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, y se genere un cambio en nosotros por medio del Espíritu, su palabra, que es importante, cambiar la vanidad, el ego y todas las cosas que muchas veces combaten. Termina esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice: por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, ser de un mismo sentir, vivid y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros. Conozco los santos. Un beso, ¿verdad? Todos los santos saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios por su misericordia, por su bondad, porque hemos podido concluir, hermanos, esta carta, y esperando que haya hecho en nosotros o haya obrado en nosotros más conocimiento y sabiduría de nuestro Dios. Ayúdenos el Señor, ayúdenos. Amén. Ayúdenos a, a volver a lo que éramos al principio, a hacer lo que hacíamos antes y a tener el corazón de Cristo en nosotros. Que la paz de Cristo sea con usted. Nos vemos mañana de 5 a 6 de la mañana. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones en Cristo.
paz de Cristo y que tenga una linda jornada. Bendiciones. Hasta mañana.